4. Nanomáquina Krusnik 02 iniciando operación al límite de 40%. Confirmado. El eco funesto de sus palabras aún no se había apagado cuando el sacerdote abrió los brazos y en ellos apareció una enorme guadaña de doble filo y oscuro brillo. «Cuidado, Butler», gritó instintivamente Vanessa, al ver cómo aquella encarnación tenebrosa de la muerte caía sobre el hombre. Olvidando todas sus sospechas anteriores, lanzó su cabellera como rapanzal para salvarlo. Los cabellos rubios se movieron como animados con vida propia y atraparon la guadaña justo cuando parecía a punto de decapitar a Butler. «No te preocupes, Butler. Yo me encargaré de él». Al plantarse delante del monstruo vestido con hábito, cuyos ojos ardían como las mismas llamas del infierno, Vanessa sintió un escalofrío por dentro. Sacando los colmillos, le gritó a su aliado inmóvil. «Tú coge lo que hemos venido a buscar y sal de aquí. Que no te encuentren los soldados del Vaticano. Nos veremos arriba. Apartaos, Vanessa», rugió el monstruo llamado Abel Nitroat, preparándose para liberarse de los cabellos que le aprisionaban las extremidades. «Este hombre es enemigo de toda la vida del mundo. No sé qué os ha contado, pero no debemos dejarle escapar». «Cállate, monstruo», gritó Vanessa, controlando las náuseas que le provocaba el fétido aliento de la criatura. Fuera quien fuera, mientras le tuviera controladas las extremidades no podría hacer mucho mal. Concentrando todas sus fuerzas en la cabellera, la Mazuzla vociferó. «Deprisa, Butler. Este monstruo». Vanessa se dobló hacia atrás. Algo afilado le había atravesado el costado. Antes de tener tiempo siquiera de gritar, el mismo objeto penetró el estómago. «Va, Vanessa». El alarido había salido del monstruo vestido de sacerdote. La Mazuzla había caído boca arriba, con los ojos abiertos de estupor. El dolor de las entrañas ardiendo casi no la dejó ni hablar. Entre el hedor de la carne quemada se levantaba un débil hilo de voz. ¿Por qué?» Vanessa escupía espumarajos sangrientos, mirando el arma que la había atravesado. Era algo parecido a un intestino humano, de unos 3 centímetros de diámetro. La cuerda larga, que no era ni carne ni gelatina, lanzaba un brillo húmedo. Un extremo era afilado como una lanza y el otro se perdía dentro de la manga de Butler. No solo había penetrado con profundidad en el estómago de la Mazuzla, sino que de la herida se levantaba un humo hediondo. «¿Por qué? Butler, ¿por qué ¿Cómo que por qué?» «Pues por vuestra falta de respeto ante este señor, Fraulein», Butler respondió con calma y expresión serena. Vanessa lanzó un alarido de dolor cuando el misterioso tentáculo se separó con fuerza de su cuerpo. La punta tenía forma de arpón y llevaba aún colgando pedazos de carne requemada. «Es imperdonable que tratéis así a un dios encarnado». Sin apartar la mirada de la Mazuzla, que se convulsionaba con los ojos en blanco, el hombre sacudió la manga y dejó que cayera una masa de gelatina rosácea. La gelatina golpeó contra el suelo, formó una especie de pies y empezó a arrastrarse como un moho mucilaginoso. De su rastro se elevaba un fuerte hedor a ácido. Aquel era el extraño cuerpo que había atravesado a Vanessa. «Es mi mascota. Es un Kunstlicher Suergal al que llamo Salamandra», comentó el hombre que se hacía llamar Butler, con aire melancólico. Levantando la mirada del aristócrata, que se retorcía en el suelo, se dirigió al sacerdote que seguía apresado por los cabellos de la medusa. «Parece que nos han aguado el reencuentro, después de tantos años. Perdonad que no haya sido más cuidadoso. La verdad es que no tendría que haber dejado que mis herramientas se metieran en el escenario». «Ya basta, Canfer», rugió el sacerdote. Panzar Meille hizo chascar los dedos y Salamandra empezó a arrastrarse hacia Vanessa. Extendiendo unos pseudópodos, como si fuera a abrazar a un amante, la criatura se acercó al aristócrata indefensa. El líquido que segregaba era un ácido de gran fuerza. Incluso una Mazuzla sería incapaz de resistir su fuerza corrosiva, que le derretiría hasta la médula ósea. Salamandra se cernía sobre su víctima. Nanomáquina Krusnik 02 aumentando rendimiento hasta 80%. Confirmado. Un relámpago cruzó el aire. Las chispas llenaron la sala de una punta a otra, al mismo tiempo que el rayo alcanzaba de pleno a Salamandra, que iba a caer sobre Vanessa. ¿Tendría conciencia una forma de vida como aquella? El Kunstlicher Zwerg se retorció, como atormentado por el dolor, y en un instante quedó reducido a cenizas. Los restos del relámpago rebotaron por las paredes y el techo, y dejaron marcas calcinadas por doquier. Era un relámpago hermoso y terrible. Cuando el ángel caído había luchado contra su creador, probablemente había utilizado rayos como aquel. Cualquier espectador habría pensado en alguna escena apocalíptica, pero el único testigo que había ni siquiera se inmutó. «Vaya», murmuró con un tono parecido al que utilizaría al ver que se había manchado de café su camisa favorita.
Veo que os he hecho enfadar de verdad. Así me vais a destruir datos muy importantes. ¿Qué voy a hacer ahora? Canfer lanzó un suspiro y se llevó el cigarrillo a los labios. Seguía plantado frente a la consola, como si la protegiera de los relámpagos que brillaban a su alrededor. Yo soy aquel que no ha nacido, recitó el hombre, con una extraña voz disonante. Mientras Panzar Meille murmuraba aquellas palabras, el cigarrillo que sostenía dibujó un círculo. La ceniza que caía de su punta empezó a delinear un cuadro, pero un nuevo peligro acechaba al hombre. Después de haber abatido a su salamandra, el monstruo tenía la mirada clavada en él. El odio y la ira que resumaban los ojos inyectados en sangre parecían atravesarle. Al mismo tiempo, el hábito del sacerdote se hinchó hasta rasgarse y en su espalda se desplegaron dos enormes alas negras. Electrizándose, las alas batieron creando un viento huracanado que parecía la misma ira del diablo. Como si estuviera preparando la energía para un nuevo relámpago, una luz azulada recorrió el cuerpo del monstruo. A mis pies el mundo, soy la llama eterna. Yo soy la verdad. Yo soy quien se aparta del camino del bien. Yo soy la calamidad. Mi nombre es el corazón en el que se enrosca la serpiente. Obedecedme y entregadme todas las almas. Panzar Meille completó el último ángulo del cuadro. La ceniza empezó entonces a elevarse en forma de fosforescencia, y un viento monstruoso la dispersó en infinitas partículas. Entonces, el mundo se iluminó. Kruznik había lanzado el mayor y más brillante relámpago. Una energía gigantesca, como si el cuerpo entero del sacerdote se hubiera convertido en un generador de electricidad, cayó sobre Panzar Meille. El terrible viento que generaban las alas era debido al exceso de calor que desprendían. Sobre el hombre se cernía suficiente energía para abastecer un país entero. Que vengan a mí todas las almas de los cementerios, las maldiciones y castigos de Dios. Yausaba Oban. Ben martillo de Maman. Panzar Meille levantó un dedo delante del rostro. Después de tocarse la frente, lo dirigió hacia el relámpago que volaba hacia él, y entonces, el cuerpo de Kruznik chorreó sangre por todos lados. Como si una espada invisible lo hubiera atravesado, innumerables heridas se abrieron en su cuerpo y vertieron sangre fresca. Al desplomarse, su rostro transfigurado por el odio tenía una viva expresión de desconcierto. Lo siento, señor Abel. Perdonadme que haya tenido que herir vuestro augusto cuerpo, dijo Panzar Meille, sonriente. Su cuerpo no tenía ni una sola herida, ni una sola quemadura. Justo antes de engullirle, el torbellino eléctrico se había extinguido como si hubiera golpeado contra una pared invisible. Pese a que el techo y las paredes estaban cubiertos de quemaduras, alrededor de Panzar Meille había un círculo completamente intacto. Ya veo que si me despisto y cometo otra vez el mismo error la gente se hace daño. Aunque es una cosa provisional, me permitió preparar una técnica para defenderme de vuestros ataques. Le llamo el martillo de Maman. Estos elementos piezoeléctricos que he esparcido a mi alrededor convierten vuestro ataque en ondas longitudinales y os lo devuelven. Vuestro poder eléctrico solo os dañará a vos mismo. Mientras Panzar Meille ofrecía sus explicaciones, Kruznik seguía sangrando por todas sus heridas. Había perdido todo el color del rostro, que ya de por sí era pálido, y el charco de sangre no hacía más que extenderse bajo sus pies. Recibir daños de aquel calibre habrían sobrado para matar al instante a cualquier ser vivo, pero Abel aún mantenía la mirada clavada en Canfer y la protección de partículas piezoeléctricas que le rodeaba. Como apiadándose del monstruo, Panzar Meille añadió: pero bueno, yo no tengo la más mínima intención de seguir infligiéndoos daño. ¿Lo dejamos aquí? En cuanto acabe lo que he venido a hacer, os prometo que desapareceré. ¿Y sigo, que no? Preguntó Kruznik, con esfuerzo. No había dejado de sangrar, pero el monstruo, aferrado a su guadaña, miraba sonriente a Panzar Meille. No os permitiré saliros con la vuestra. Matasteis a Noelle, heristeis a Caterina. Habéis matado a tanta gente. No te dejaré escapar. Vaya, o sea que queréis que sea por las malas. Incluso cuando el monstruo alzó su guadaña, Panzar Meille no mostró ni el más mínimo gesto de preocupación. En su rostro solo apareció una sombra de decepción, como si estuviera tratando con un niño mimado. ¿Pero, qué pretendéis? La guadaña chocó contra una superficie metálica. Sin soltar el arma, Kruznik hinchó de nuevo sus alas. Ya os he dicho, señor Abel, que vuestra fuerza no puede hacerme nada. Canfer levantó la mano. El pentáculo que llevaba bordado en él guante servía para generar y controlar el campo de protección que flotaba a su alrededor. Por mucha fuerza que tuvieran los golpes de su adversario, no serían capaces de atravesarlo. Al comprobar el estado de las partículas que le defendían, ¿qué? En los ojos inermes de Panzar Meille apareció por un instante la estupefacción. Su protección había desaparecido.
¿Pero qué había ocurrido? Lanzando una mirada hacia la guadaña clavada en la pared, Canfer murmuró. Electricidad estática. Las partículas no reaccionarían contra la electricidad estática. Aún peor, eran tan frágiles que la electricidad estática las atraería. La técnica de Canfer para construirse el muro de protección alrededor usaba el mismo principio, pero la electricidad estática acumulada en la guadaña era mucho más fuerte. Desprovisto de su muro defensivo, Panzer Meiji estaba completamente indefenso ante cualquier ataque. Maldita sea, por primera vez, la sonrisa se le borró del rostro. Canfer levantó la mano apresuradamente para preparar un nuevo conjuro, pero Krusnik fue más rápido. Tomando con celeridad la guadaña electrizada, se preparó para lanzar un nuevo ataque. Batiendo las alas con un zumbido profundo, la luz azulada le recorrió el cuerpo, al suelo, Panzer Meiji. Los gritos resonaron al mismo tiempo que los relámpagos llenaban la sala. El aire silbó como si alguien hubiera descargado una enorme espada invisible. En un instante, el techo, la pared, el suelo, y el brazo derecho de Panzer Meiji se partieron como el cristal. Era el efecto de la escalera de Jacob. Al producir una corriente entre dos electrodos, la presión del aire ionizado producía una concentración a su alrededor que provocaba una descarga eléctrica. El brazo de Canfer cayó seccionado al suelo con un ruido retumbante. En Tecpo, sin embargo, su expresión no cambió. Como si no se hubiera dado cuenta de que le acababan de amputar un brazo, o como si fuera capaz de bloquear totalmente el dolor, se llevó la mano izquierda al rostro, luego al pecho, al hombro derecho y al izquierdo. Tasakuem, taeigese, tatawiena, neda. Ven, ni lo sueñes. El conjuro nunca se completó, porque el ángel caído fue más rápido blandiendo su guadaña. El aire rugió de nuevo, y entonces fue el brazo izquierdo de Canfer el que cayó seccionado. Panzer Meiji había perdido toda su capacidad de combate y se tambaleaba, retrocediendo sin fuerzas. Sin embargo, el ángel caído no daba señales de estar dispuesto a relajarse. Con los ojos inyectados en sangre, elevó la guadaña para dar el golpe de gracia a su adversario indefenso. Basta, Abel. Fue una voz profundamente triste la que salvó a Panzer Meiji de caer aniquilado por el ataque fatal. Era una voz límpida y sin rastro de malicia. Si existían los ángeles, era seguro que hablaban así. Meiner, murmuró Panzer Meiji con voz débil pero llena de respeto. El dueño de aquella voz era un joven esbelto que había aparecido en la puerta. Era alto, pero no exageradamente, quizá una cabeza más que la monja atónita que le acompañaba. Su cabellera rubia la enmarcaba un rostro hermoso, pero tampoco de una belleza sobrenatural. Sin embargo, todas las miradas quedaron fijas en él y en su sonrisa, tan pura que provocaba incluso tristeza. Era una sonrisa tan alejada del aire corrupto de la humanidad que uno no podía evitar preguntarse si aquel joven era realmente de este mundo. El visitante extendió la mano, mirando al monstruo envuelto en el hábito ensangrentado. Con voz de madre tierna, pronunció en voz alta su nombre. Abel, ya está. No hace falta que sufras más. 2 lágrimas transparentes le cayeron por las mejillas. Con una mezcla de alegría y tristeza en la voz temblorosa, como si hubiera encontrado su doble después de siglos y siglos de búsqueda, el joven avanzó. Perdóname, Abel. Perdona por haberte abandonado. Nunca más te dejaré solo. Yo. Entonces resonó un grito sin palabras. ¿Había sido el monstruo sobre el que se vertía aquella mirada llena de amor? Su silueta pareció temblar un momento y enseguida se convirtió en un torbellino infernal. Caí. El rugido resonó por toda la sala, abalanzándose a una velocidad increíble sobre el ángel. El terrible demonio elevó su guadaña en el aire. Pero bueno, veo que no has cambiado nada. Ante la muerte que le caía encima, el joven no hizo sino sonreír y extendió las manos con un gesto lleno de amor. En ese momento, la luz blanca que salió de sus manos envolvió por un instante la figura infernal llena de ira y odio. Pero solo un instante. En un abrir y cerrar de ojos, la cabeza del demonio salió disparada, convertida en una masa de sangre. Padre. No. Alguien lanzó un chillido agudo. Ante las manos del ángel, tendidas como ofreciendo un abrazo a su amante, el cuerpo decapitado del monstruo se desplomó. Abel Nitroad había muerto. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.